Bueno, buenos días. Estamos aquí con Alejandro García San Juan, catedrático de la Universidad de Huelva. Buenos días, Alejandro. Muy ¿Qué tal? buenas, muy ¿Cómo te bien, encuentras? perfectamente. Encantado de tenerte aquí. Bueno, lo primero de todo es agradecerte tu acogida, tu espléndida acogida aquí, a este con este paisaje idílico y en las inmediaciones de Sevilla. Y para mí es una ilusión, un verdadero placer entrevistarte como profesor que fuiste mío de la Universidad de Huelva y como referencia historiográfica. Eh, Siempre me acordaré de los consejos que me diste en su momento para que me fuese a Granada a Ujú, estudiar con Antonio sí, Malpica. Y yo creo que esos consejos, en cierta medida, me cambiaron la vida. ujú. Pues sí, bueno, pues te agradezco mucho que hayas contado conmigo para estas entrevistas y un placer poder colaborar contigo. Como bien has dicho, pues nos conocemos desde tu época de estudiante en Huelva y yo creo que tomaste una muy buena decisión al irte a Granada porque era tu vocación. Eh, Allí has podido formarte como arabista, como historiador y como arqueólogo. Y bueno, creo que los resultados están a la vista y evidentemente pienso que fue una decisión por tu parte totalmente acertada, ¿no? Estás en un departamento que es muy dinámico, un departamento muy activo, que tiene proyectos de investigación. eh, que tiene una actividad académica muy intensa, muy interesante además porque prácticamente es casi el único departamento de historia medieval en España donde gran parte de sus integrantes están dedicados a la historia islámica y a la historia de Al-Ándalus, que era lo que tú querías hacer, con lo cual, pues bueno, pienso que estás en el sitio idóneo para hacer lo que te gusta. Muchas gracias. Bueno, Alejandro, no sé si sabes cómo es el formato de entrevista, si has visto la He entrevista visto la entrevista de que hicimos a Antonio, Antonio Malpica. sí. Eh, para empezar, nos gustaría saber, bueno, al público, a los seguidores de nuestro canal, quién es Alejandro García San Juan, dónde nace, dónde se forma, dónde da sus primeros pasos en tanto que estudiante. Ujú, Eh, Tengo entendido que tú estudias en la Universidad de Sevilla, sí, donde te doctoras. sí. Tu tesis doctoral me parece que es una referencia en todo lo que tiene que ver con los estudios de bienes raíces y todo lo relacionado con la historia social y económica de Al-Ándalus. ¿Y cómo es ese Alejandro García San Juan, joven, bueno, eres joven todavía, eh, estudiante? ¿Qué inquietudes tienes? ¿Cómo recuerda esa etapa de tu vida? Bueno, como has dicho, yo hice historia en la Universidad de Sevilla. Empecé a finales de los años 80, ya desde la época de la secundaria, en el instituto donde estudié, pues empecé a interesarme por la historia. También un poco por influencia familiar, porque a mi padre le gustaba mucho la historia, tenía una una buena biblioteca en casa y tenía muchos libros de historia. Entonces, pues, como te digo, ya ese interés empezó a desarrollarse a partir de la época del bachillerato. Em, y bueno, entré en la Facultad de Geografía e Historia de la Universidad de Sevilla, donde hice los 5 años de la licenciatura de Geografía e Historia. En esa época el plan de estudios que yo hice, que era el del año 1983, se elegía la especialidad en el segundo curso. Ujú. Entonces yo elegí la especialidad de historia antigua y medieval dentro de la rama de medieval, porque las especialidades de antigua y medieval estaban juntas en algunas asignaturas. Luego ya había asignaturas optativas para cada rama. Pero bueno, yo, como digo, pues me decidí por la especialidad de historia antigua y medieval, la rama de medieval y sí, finalmente también pues hice mis estudios de doctorado en la Universidad de Sevilla y leí mi tesis doctoral en la Universidad de Sevilla, aunque
cuando leí la tesis doctoral ya me había incorporado a la Universidad de Huelva como becario de investigación de la Junta de Andalucía. ¿Y de esa etapa recuerda algún profesor o alguna profesora que te marcara, que te influyese a la hora de decidir que Bueno, estudiar historia medieval, historia del Andaluz? em, quizás curiosamente el profesor que pudo a lo mejor influir un poco más, aunque de forma indirecta, fue el profesor que me dio historia antigua en el primer curso de la licenciatura, eh, Salvador. Eh, Era un profesor muy joven en esa época, prácticamente estaba comenzando su trayectoria académica. Y, y sí, él en alguna ocasión comentó que bueno, la historia medieval que se hacía en, en la Universidad de Sevilla pues estaba muy orientada a la época cristiana, la Baja Edad Media sobre todo, a partir del siglo XIII, pero que la época andalusí, la época islámica, árabe islámica, pues no se había trabajado tanto desde la historia medieval, ¿no? Y sí, tal vez fue uno de los profesores que pudo un poco orientarme o darme alguna indicación que me sirvió en ese sentido. Porque tu director de tesis, ¿quién fue? Mis directores de tesis fueron Rafael Valencia, de Estudios Árabes Islámicos, tristemente fallecido hace algunos años de manera prematura, y Manuel González Jiménez, que era entonces el catedrático de Historia Medieval del Departamento de Historia Medieval y Ciencias de Técnicas Historiográficas. Mm. Y bueno, ¿por qué te dedicas al Andaluz? ¿Qué es lo que te lleva a ti a dedicarte a la historia del Andaluz y no optar Mm. por la historia de, digamos, los reinos feudales, la cristiandad medieval, como la mayoría de los profesores? Bueno, un poco como te he comentado, siempre interviene en circunstancias un tanto casuales. En este caso, como te decía, pues un poco alguna indicación o, bueno, más que indicación, quizás algún comentario, observación de algún profesor. Em, y luego el hecho de que cuando ya estaba en segundo de la licenciatura de Historia, comencé a estudiar árabe en la Universidad de Sevilla, primero en el Instituto de Idiomas, Ujú, me matriculé en árabe y, y bueno, un poco por ahí me entró el gusanillo de interesarme por la historia árabe islámica, empecé a interesarme por los textos árabes. Hice en una asignatura que teníamos de fuentes de historiografía medieval, hice un trabajo de curso sobre el relato de viajes de Ibn Batuta, eh, que me resultó muy satisfactorio, aprendí mucho, me gustó mucho. Y bueno, a partir de ahí fui poco a poco desarrollando ese interés. Cuando estaba también en cuarto curso ya me dieron una beca de introducción a la investigación y a la docencia, que disfruté durante los 2 últimos años de la licenciatura. Y bueno, ahí tomé contacto también con los textos jurídicos, con los textos legales, eh, sobre todo los tratados de Hisba, que fueron los que más me interesaban en esa época. Y tomé contacto con un tipo de fuentes y un tipo de textos bueno, que me interesaban mucho, me parecía que ofrecían una información a- para mí en esa época, pues ah, era una gran satisfacción poder poco a poco ir leyendo los textos en árabe y ser capaz de leerlos y de interpretarlos, ¿no? Creo que eso me marcó mucho porque mm, era algo muy satisfactorio que me permitía indagar en una parcela de la historia que, bueno, se distanciaba un poco, como bien has dicho, de lo que era la trayectoria académica del departamento donde yo me estaba formando. ujú. Bueno, te dedica a los tratados de Hispa, es decir, un género muy difícil de traducir. Me parece que ahí hay que destacar la gran labor que habrá realizado de formación en árabe clásico, porque no se trata de un texto geográfico que, digamos, siempre sigue la misma estructura y un vocabulario cerrado,
sino de un tratado de derecho islámico. Bueno, entre tu línea de investigación, la más importante es el derecho islámico, podemos decir. Hay algunas que tienen mucho que ver con la arqueología e incluso con el poblamiento, ¿no? Aunque te parezca mentira, está muy vinculada al poblamiento y a los estudios de territorio que estamos desarrollando desde otras universidades, ¿no? Yo destacaría tus trabajos sobre Huelva Islámica. Me Sí. parece que una línea que tú abriste ahí, muy necesaria, que han continuado en la distancia a otros y que yo como onubense te agradezco incluso que te haya ocupado de traducir, de revisar los textos y además es una línea que inauguraste al muy poco tiempo, ¿no? Tiene tus primeros trabajos sobre Huelva Islámica, creo que datan incluso de antes de tu tesis doctoral, si no me equivoco. Bueno, fue una línea de trabajo que realmente comencé a raíz de mi incorporación a la Universidad de Huelva, sin duda. Em, ya una vez que había terminado la tesis, yo ya tenía la idea de trabajar sobre ese ámbito porque efectivamente era una zona sobre la que, bueno, no existían demasiados trabajos previos. Se había realizado hacía unos años una tesis doctoral en la Universidad de Sevilla, em, pero en general me parecía que había margen suficiente para poder seguir mm, tratando de conocer un poco mejor la historia árabe islámica de esa zona, ¿no? El primer trabajo que hice, de hecho, fue sobre la propia ciudad de Huelva, una pequeña monografía que se publicó en el año 2002 en la Universidad de Sevilla. Y sí, la verdad que pienso que esa línea de estudio todavía a día de hoy quizás sigue pendiente de una mayor indagación, quizás no tanto por parte de la información disponible en los textos árabes, porque en general la información es bastante precaria, pero sí, sobre todo pienso desde la perspectiva arqueológica, pienso que la zona de Huelva tiene un potencial enorme, y lo hemos hablado en más de una ocasión nosotros. Bueno, pues gracias a la presencia, por ejemplo, del yacimiento de Saltés, de la isla de Saltés, que es eh, extraordinario, un sitio extraordinario, una ciudad islámica que queda prácticamente despoblada a raíz de la conquista del territorio por Alfonso X. La propia ciudad de Huelva en los últimos años se han hecho algunas excavaciones interesantes que han revelado aspectos de la etapa musulmana en la ciudad. Y bueno, luego también está evidentemente el caso de la propia ciudad de Niebla, la capital del territorio durante la época medieval, que es un sitio pues quizás bastante desconocido fuera de la zona de Huelva, pero que bueno, desde el punto de vista incluso arquitectónico y monumental, pues sin duda es espectacular, ¿no? El recinto amurallado de la ciudad de Niebla es algo verdaderamente extraordinario que eh, injustamente desconocido, quizás como digo, fuera de la zona de Huelva, ¿no? O incluso si nos vamos a la propia zona de la sierra, pues tenemos también la mezquita de Almonaster, ¿no? Como otro elemento muy, muy singular de la arquitectura islámica de Al-Ándalus, una mezquita rural, pues, ah, además de Casi la intacta. época casi intacta, de la época emiral, un elemento muy interesante que fue ya objeto de un estudio en la década de los años 70. Y bueno, como digo, creo que Huelva reúne una serie de condiciones que la hacen pues, un ámbito de extraordinario interés para el estudio de la época medieval y concretamente de la época islámica, insisto, sobre todo desde una perspectiva arqueológica. Ujú. Y luego tiene otra línea de investigación que, vamos, muchos de los que te critican desconocen, hay que decirlo, que es sobre la tolerancia en Al-Ándalus, ¿no? Yo creo que eres una de las personas que más crítica hacia a esa idea, esa mitificación de Al-Ándalus, de las tres culturas. Y sin embargo, te han llovido muchas críticas por defender al Andaluz como modelo social o como o país idílico. No sé,
Bueno, esa línea de investigación, por cierto, creo que es una de las más destacables de las tuyas. De hecho, te utilizamos de referencia en muchos estudios sobre el concepto de tolerancia, si se puede usar o no. Eh, ¿Cómo consideras tú que se recibe esta línea de investigación por parte de los distintos colegas, historiadores, arqueólogos, paralistas? Bueno, es un tema que en el caso de la historia medieval de la península ibérica, pues se ha trabajado de forma bastante intensa por las circunstancias de la propia historia medieval peninsular. Es evidente que se trata de un ámbito histórico en el que la coexistencia de diferentes comunidades religiosas, étnicas, culturales, pues ha tenido una dimensión muy importante, ¿no? Eh, bueno, el tema de esa coexistencia, de esa convivencia, como dijo Américo Castro, o de esa tolerancia, pues ya sabemos que ha sido un tema, uno de los temas quizás más controvertidos, ¿no? Em, en mi caso, me ha interesado sobre todo en línea con esa tradición de trabajos que comentaba antes, de análisis de los textos legales y doctrinales islámicos, principalmente a través del análisis de los planteamientos, de los ulemas, de los hombres de religión, eh, de cómo se planteaba dentro de la doctrina maliquí de Al-Ándalus la, el marco legal de la existencia o de la presencia de comunidades no musulmanas viviendo en territorio islámico, ¿no? Y, y bueno, en ese sentido, quizás el tema de la tolerancia, a mi juicio, se ha malinterpretado o se ha utilizado de forma errónea en distintas direcciones. Sin duda se ha abusado de esa imagen idílica a la que aludías, de un Al-Ándalus tolerante y de una convivencia idílica. Y también, por otra parte, pues se ha utilizado esa especie de hombre de paja, porque realmente esa noción idílica de tolerancia o de coexistencia en el mundo académico nunca ha tenido una proyección, un desarrollo, creo que muy relevante. Ha sido más bien muy marginal y es sobre todo una idea extraacadémica, pero sí se ha utilizado como un elemento de denigración de Al-Ándalus, o también como una forma quizás de denostar a los historiadores que hablan de la coexistencia o incluso de la convivencia como, bueno, como conceptos que tienen una operatividad y una funcionalidad en el marco historiográfico de la península ibérica durante la Edad Media. Y no me refiero solamente en este caso al Andalus, sino también a los distintos reinos cristianos, donde también existían minorías religiosas, musulmanas y judías, ¿no? Y donde también creo que esos conceptos son perfectamente operativos. Mm. Y tu tercera línea, o bueno, tienes muchas más y algunas colaterales. Por ejemplo, se podría hablar del comercio, mejor dicho, de los cargos de, que existen en las ciudades, de las profesiones. Me imagino que eso deriva de los tratados de Gisborne. La tercera línea que iba a comentar es, obviamente, la más relevante últimamente, la que más, digamos, crítica ha hecho que viertan sobre ti en Twitter, en X, en todas las redes sociales, es sobre la interpretación del término reconquista y sobre, en general, sobre la recepción del andaluz por el nacionalcatolicismo. Esa última línea creo que también era muy necesaria. No sé si nos puede hablar algo de los proyectos que tienes pendientes relacionados con esta última línea de investigación o de cómo llevarlo, digamos, más a la proyección de futuro de esta línea. Bueno, esta cuestión surgió
comenzó a interesarme de una manera más específica a raíz del libro que escribí sobre la conquista islámica de la península ibérica, que me permitió comprobar, digamos que existen en la historiografía española una serie de inercias historiográficas muy potentes que están asociadas, como has dicho, a una perspectiva nacional católica, a una perspectiva nacionalista, españolista en este caso, muy asociada a la noción de reconquista, que ha tenido una proyección bueno, hegemónica en el medievalismo español, pues hasta el final de la dictadura prácticamente. Em, Creo que creo que es una línea de trabajo muy necesaria que se relaciona con la crítica historiográfica de la tradición del medievalismo, de la historiografía española moderna, entendiendo como moderna la tradición que comienza a desarrollarse a partir de la conformación del Estado liberal durante el siglo XIX. Porque creo que mm, es necesaria la revisión de estos conceptos que están asociados a una carga ideológica muy fuerte, pero que durante quizás demasiado tiempo se han asumido como naturales o como incluso necesarios o imprescindibles, debido precisamente a esa gran tradición que tienen tras de sí. Por lo tanto, yo creo que a día de hoy este es un tema que em, resulta además de interés por otros factores, quizás de carácter extraacadémico. Eh, la noción de reconquista no ha sido solamente una noción historiográfica, también ha sido un concepto con una fortísima carga política e ideológica eh, desde el principio de eh, digamos, ascenso al plano historiográfico, pero sobre todo a raíz de la dictadura franquista. Como sabemos, Franco hizo una utilización muy intensa de los conceptos de cruzada y de reconquista para legitimar el golpe de Estado contra la República, para legitimar la guerra civil, incluso para legitimar la represión contra quienes no estaban de acuerdo con él o quienes se oponían a la dictadura. En ese sentido es una noción que sigue teniendo un peso específico muy importante en los sectores más conservadores en España, no solamente los sectores académicos, sino también los sectores extraacadémicos, eh, mm, con un peso específico pues, relevante en la comunicación política de organizaciones políticas conservadoras, como bien sabemos, ¿no? Desde el ascenso de la ultraderecha en España durante los últimos 10 años, pues hemos asistido a una revitalización muy fuerte de este discurso heroico, patriótico, basado en la idea de reconquista. Ujú. ¿Qué le dirías tú a una persona que te pregunta si tiene que utilizarse todavía el término reconquista a esta altura? Bueno, Que te dice que es un término que todo el mundo identifica, que todo el mundo sabe a lo que nos referimos y por ahorrar, digamos, expresiones, vocabulario, pues hay un debate académico, hay colegas historiadores que consideran que el concepto, a pesar de esa carga esencialista, de esa carga ideológica que tiene asociada, como he dicho desde el principio, hay colegas que creen que sigue siendo un concepto operativo, efectivamente, como tú dices, porque bueno, es un concepto que gracias a su gran difusión pues, permite utilizar un lenguaje común y, y nos permite entendernos entre todos, ¿no? Yo creo, sin embargo, que en realidad el concepto de reconquista no sirve para entender la Edad Media. El concepto de reconquista, tal y como se ha entendido tradicionalmente, es decir, como una lucha de liberación nacional de 8 siglos de duración, que condujo a la unidad de España, pues es totalmente anacrónico y, como digo, no sirve para entender la Edad Media. Eh, si lo, si lo entendemos como un ideal de recuperación de un territorio,
que es como lo utilizan algunos de nuestros colegas hoy día, pues no hace falta tampoco usar esa denominación. El problema de usar un término de esta naturaleza con una, como he dicho, con una carga esencialista tan fuerte, es que al final, lejos de ser una herramienta de economía del lenguaje, te obliga a hacer constantemente aclaraciones y especificaciones respecto a qué sentido o a qué acepción del concepto estás utilizando, con lo cual al final se convierte más en un obstáculo que, que en que en un instrumento útil, ¿no? Eh, Como digo, yo pienso que realmente el problema del concepto de reconquista es su falta de operatividad. No sirve para entender la Edad Media, sirve para entender la historiografía españolista decimonónica, sirve para entender buena parte de la historiografía española del siglo XX también, pero no sirve para entender la Edad Media. Sirve para entender la historiografía contemporánea y sirve para entender la España contemporánea, pero es un concepto contemporáneo. La historiografía es un concepto moderno, no es un concepto de la Edad Media. Eh, No define, bueno, no define el proceso histórico de la Edad Media. Por eso, como digo, es un concepto, a mi juicio, que entorpece la comprensión del proceso histórico medieval en la península ibérica. mm, bueno, al mismo tiempo de Reconquista, obviamente a ti te preguntaré sobre aquellas tesis que niegan ah, el inicio del Al-Ándalus o el inicio que oficialmente o que todos sabemos cuándo se produjo, cómo se produjo y sobre el que tenemos cada vez más evidencias materiales, ya sea moneda, precintos o restos antropológicos. No sé qué le diría a un alumno que se te presenta negando la conquista árabe amazigh de la península ibérica. Bueno, este es un tema Porque a veces es difícil es complejo, sí. La pseudo historia, la pseudo historiografía, es un fenómeno preocupante, es un fenómeno en ascenso, eh, y sobre todo es preocupante cuando se propaga o se difunde desde el propio ámbito académico, ¿no? Estas ideas que tú mencionas sobre el origen de Al-Ándalus fueron siempre marginales, nunca tuvieron un estatus académico, ni en España ni fuera de España. Eh, pero a partir de un momento determinado, pues bueno, por una cuestión, entiendo que de oportunismo, se vio que podían tener una audiencia receptiva. Son ideas que se presentan como algo que hoy día funciona bastante bien, sobre todo entre la gente joven, que es lo antisistema, ¿no? Mm, Es decir, cuestionar los dogmas oficiales que proceden de la academia, ¿no? Eh, lo que sucede es que no hay nada más reaccionario y más conservador en realidad que el revisionismo histórico. Em, pero sí, evidentemente se trata de un fenómeno que, como bien dices, pues a veces resulta complicado de explicar, porque al fin y al cabo tiene una legitimación académica y eso le da pues una credibilidad que de otra forma quizás no tendría, ¿no? Aunque hoy día, en realidad, como vemos que sucede con tantos asuntos de la realidad más cotidiana, pues mm, la- la- el marco ideológico de la posverdad, de la fake news, eh, está adquiriendo una dimensión cada vez más amplia. Y en ese sentido, este fenómeno se inserta de lleno en esa realidad. Creo que es algo que forma parte de eso, forma parte de la difusión de los límites entre lo verdadero y lo falso, entre la realidad y los bulos, cosas, todas ellas que bueno, como vemos cada día, pues se difunden de una manera más amplia.
el contexto en el que nos movemos realmente es que favorece este tipo Totalmente. de hipótesis, o no sé cómo llamarlo, sin ofender a nadie. Eh, yo me planteo y la pregunta que te hago, ¿cómo convencer incluso a compañeros que siguen este tipo de tesis o que siguen los bulos, ya sean de políticos, ya sean sobre la vacuna, ya sea, porque a veces, digamos, las personas que defienden estos bulos historiográficos tienen altavoces bastante potentes y trabajan mucho con las fibras sensibles de determinados movimientos, de determinadas identidades. Y creo que ahí está la cuestión del triunfo de estas pseudo-historiografías, pseudo-corrientes historiográficas. ¿Cómo convencer a un alumno, a un colega que defiende que esto pues puede tener lugar en una tribuna pública, puede explicarse en una universidad y que es su opinión sobre la historia? Es complicado. Aquí ya quizás entramos en una cuestión relativa a las propias peculiaridades del mundo académico, donde muchas veces pienso que existe un compañerismo malentendido y donde tal vez lo que falta muchas veces es la autocrítica dentro del propio mundo académico, ¿no? Sabemos que no es fácil criticar a otros colegas, incomodarte con personas que se dedican a lo mismo que tú, em, sobre todo en casos como el que nos estamos refiriendo, que son casos que yo creo que exigen unos planteamientos muy claros y unas posiciones em, explícitas por parte del mundo académico. Si permitimos que este tipo de ideas eh, progresen o tengan difusión dentro del ámbito académico, entonces creo que estamos incumpliendo parte de la labor que tenemos que realizar, ¿no? Los historiadores necesariamente debemos tener un compromiso con el trabajo que hacemos y eso quizás algunas veces pues, pasa de manera necesaria por ejercer la crítica o incluso rechazar de plano ciertos planteamientos que son decididamente antiacadémicos y anticientíficos. Esa era la siguiente cuestión, si merece la pena combatirlas de una forma activa o dejarlas de lado, olvidarlas. Porque, Mi posición a ese respecto es clara. Yo creo que, como se suele decir, el que calla otorga. Yo creo que no se debe permitir que ideas antiacadémicas se difundan en el mundo académico sin que al menos haya una respuesta desde el propio ámbito académico, desde la historiografía académica a ese tipo de ideas. Insisto, creo que es una obligación eh, de la, de la práctica historiográfica, forma parte de la práctica historiográfica ejercer la crítica sobre esta clase de situaciones o de fenómenos que, como decíamos antes, están asociados a las fake news, a los bulos y al más absoluto desprecio por el conocimiento histórico. Si los historiadores permitimos que desde dentro del mundo académico se ejerza ese desprecio total sobre aquello a lo que nos dedicamos, entonces estaremos siendo cómplices de eso. ya, bueno, también está dentro de estos movimientos que defienden la inexistencia de todo. Es decir, que los mismos que defienden la no conquista defienden la inexistencia de los grupos o de los pueblos bereberes o amazigh, o la inexistencia del propio profeta Mahoma, que es una figura histórica que está perfectamente constatada, es lo mismo que Jesucristo. Es decir, que al fin y al cabo son movimientos conectados, ¿no? Con la irrealidad o con que adoptan una posición, digamos, de rebelde, de ir contra el dogma, cuando el dogma no existe, porque nosotros, yo creo, nos movemos más bien por las evidencias materiales, documentales y los análisis científicos. ¿No crees tú que
estos movimientos de respuesta, de rebeldía, ganan también publicidad a través de nuestra reacción. Claro, ese es el gran dilema o la gran disyuntiva que plantean este tipo de fenómenos, ¿no? Como decías antes, ¿es mejor soslayarlo y obviarlo o es preferible confrontarlo de manera crítica? Yo soy más partidario de la segunda opción cuando, como decíamos, estas ideas mm, se difunden en el ámbito académico. Cuando están fuera del ámbito académico quizás es más cuestionable hasta qué punto, como bien dices, em, es idóneo, es apropiado darles un protagonismo que quizás no merecen. Pero en el caso como el que estamos comentando, en el que estas ideas tienen una incuestionable proyección académica, yo creo que eso se debe confrontar de manera crítica. Al fin y al cabo estamos hablando de ideas que, como has dicho, tienen una clara conexión con como estábamos diciendo, con el ámbito de los bulos, de la fake news, es decir, está muy estrechamente asociado a tendencias que proceden de la ultraderecha, tendencias muchas veces islamófobas. Eh, no olvidemos que este negacionismo eh, asociado al origen de Al-Ándalus tiene su referente en un personaje que, al que conocemos bastante bien. Desde Falange. Era un personaje asociado a las tendencias de, la, de la ultraderecha y del fascismo en la España de los años 20, de los años 30, en la época previa de la Guerra Civil. Es de ahí de donde vienen estas ideas, de un ámbito claramente antisemita, de la tendencia a la desarabización de Al-Ándalus. Mm, Como digo, estas ideas hoy día claramente se postulan en una conexión muy clara con tendencias que están asociadas a la ultraderecha y a la islamofobia. mm. Bueno, también íbamos a destacar entre tus publicaciones, íbamos a mencionarlo luego, la conquista de Hispania, ¿no? Que me parece que es un libro fabuloso. En vano recibió un premio de la Académie de Belles Lettres de Francia. Yo creo que ya con ese libro queda bastante bien respondida la cuestión de si hubo conquista o no, o si hubo invasión, conquista, que era otra de las cuestiones que te quería plantear, ¿no? Se ha debatido mucho sobre la terminología que tenemos que usar a la hora de hablar de ese proceso de toma o de colonización de Hispania por parte de árabes y norteafricanos. A esta altura, ¿qué término recomiendas tú usar a la hora de hablar de esa incorporación, toma, apertura, conquista, invasión? ¿Cuál sería el más idóneo para un historiador aséptico, neutral? Bueno, este es un tema importante, el tema de la terminología, como hemos comentado antes en relación con la cuestión de la reconquista, sin duda es uno de los aspectos que cualquier historiador se tiene que plantear a la hora de hacer su trabajo, ¿no? ¿Cuál es el sentido de los conceptos y de las palabras que utilizamos? En este sentido, como sabes, tradicionalmente en España fue muy habitual hablar de la invasión árabe, de la invasión islámica de Hispania o de la península o incluso también de España, ¿no? Ese lenguaje fue uno de los elementos que más me interesó cuando trabajaba sobre este tema, porque creo que ahí se aprecian muchos de los sesgos o de las tendenciosidades que digamos, han tenido un carácter hegemónico en la historiografía española, ¿no? En este sentido, por ejemplo, el uso de la palabra invasión en la historiografía española pues, no ha sido en absoluto casual o inocente, ¿no? Se habla se ha hablado tradicionalmente de la invasión musulmana o árabe de la península o de España, pero nunca se ha hablado de la invasión católica de Al-Ándalus, por ejemplo. Se ha utilizado en cambio la noción de reconquista, ¿no? La invasión romana, ¿no? Roma, Japón. También, o la invasión de América, por ejemplo, nunca se ha utilizado tampoco en la historiografía española ese concepto para hablar de ciertos procesos históricos. Quiero decir que, por ejemplo, la noción de invasión lo que nos muestra es que
existe un uso selectivo del vocabulario historiográfico, que hay palabras que se usan para unos procesos históricos, pero no se utilizan para otros procesos históricos. Y esa selección creo que no es casual. Esa selección, eh, eh, digamos, revela, como he dicho, pues inercias, tendenciosidades y sesgos de una historiografía eh, que, bueno, que ha tenido una perduración muy amplia y muy importante en España. Em, Contestando más concretamente a lo que me planteabas, yo personalmente creo que la noción de conquista es la más válida y la más operativa, porque describe bien el proceso, em, nos permite entenderlo eh, en, su, en su desarrollo. Eh, en su día hubo quien planteó la idea de sumisión como algo distinto de la conquista, debido al predominio de los pactos de capitulación. Sabemos que hubo una intervención importante de este tipo de acuerdos, de pactos entre los conquistadores y la aristocracia local. Y esto, como he dicho, pues hizo plantear hasta qué punto se trataba realmente de una conquista y no de una sumisión del territorio. En realidad, creo que los pactos de capitulación forman parte también del proceso de conquista, puesto que esos pactos de capitulación son el resultado de la presencia de un ejército conquistador, de una fuerza conquistadora. Por lo tanto, aunque es evidente que no es lo mismo la conquista por la fuerza que por la conquista mediante capitulación, pero en ambos casos se trata de instrumentos o de procedimientos que están asociados a un proceso de conquista. Por lo tanto, yo creo que ese es el concepto que nos permite entender mejor el origen de Al-Ándalus. Conquista, ¿no? ¿No utilizarías también colonización en una segunda etapa o algún tipo Este es un de... término que también en estudios recientes se ha planteado, y estoy pensando, por ejemplo, en el libro de Julián Ortega, donde se plantea esta cuestión. Es un concepto que hay que analizar y que quizás todavía no se ha desarrollado de forma conveniente en el caso en el caso específico de la península ibérica. Quizás en la historiografía anglosajona sí se ha planteado de una manera algo más amplia respecto al proceso de expansión árabe islámica en el Próximo Oriente, pero tal vez en el norte de África y en la península ibérica todavía falta un debate más amplio en torno a la utilización de este concepto de colonización, que sin duda debe formar parte del debate historiográfico, como también lo ha sido, por otra parte, en relación con la conquista católica o cristiana del territorio musulmán, donde se ha hablado de la formación de una sociedad colonial, sobre todo en el caso de la historiografía asociada al Reino de Valencia. Ujú. Bueno, de todas tus líneas de investigación, que son más de las que he descrito aquí, el Tratado de Hispa, el derecho islámico, lo que tiene que ver con estudios locales, la tolerancia a partir del derecho islámico y esta última de la recepción de Al-Ándalus en época contemporánea, ¿cuál destacarías tú como la preferida, la más pujante, la más importante? Mm, Es una pregunta difícil, no sabría bien cómo contestarte. Creo que el estudio de los textos legales, de los textos de la jurisprudencia islámica, de la doctrina islámica, sigue siendo una tarea pendiente, sigue siendo una labor que puede dar resultados muy interesantes. A nivel del estudio de las fuentes escritas, creo que es quizás la línea donde, donde se deberían dirigir quizás mayores esfuerzos, ¿no? Porque disponemos de un material muy amplio, eh, muy variado, y donde sin duda tenemos una información que nos puede ayudar a conocer muchos aspectos de la sociedad de Al-Ándalus. Son unas fuentes complejas en su tratamiento, exigen un conocimiento no solo de la lengua, sino la propia complejidad técnica del derecho islámico, de la jurisprudencia islámica. Quizás por eso son textos que plantean una dificultad especial,
pero pienso que es una línea de estudio en la que se debería sin duda incidir, digamos, a largo plazo, a medio o a largo plazo, ¿no? Quizás el problema que yo veo en ese sentido es que durante los últimos años la tendencia en los estudios árabes islámicos en España es a un creciente abandono de Al-Ándalus como objeto de estudio. Al-Ándalus ha sido tradicionalmente el centro de la dedicación de los arabistas en España, desde el origen del arabismo español en el siglo XIX, de la Escuela de Arabistas Españoles con Pascual de Gayangos, con, eh, con Codera, los famosos Banu Codera, y sin embargo, creo que en los últimos 10 o 15 años, o quizás incluso me quedo un poco corto, como digo, se aprecia un creciente desinterés de los arabistas por el estudio del Ándalo y creo que ahí hay un grave problema. Un desinterés que también se puede trasladar a, por ejemplo, al ámbito académico francés y a otros Sí, ámbitos. mm, Es decir, salvo los arqueólogos y mm. arqueólogas, poca gente se dedica ya. Sí, el estudio de Al-Ándalus está quedando crecientemente, debido a digamos, a esta deserción de los arabistas, que habían sido los protagonistas fundamentales de los, digamos, quienes habían ejercido el liderazgo del estudio de la época árabe islámica en la península ibérica. Eh, es evidente el protagonismo creciente que ha adquirido la arqueología en los últimos 30 o 40 años, como mínimo, un protagonismo eh, que sigue avanzando, eh, debido también quizás, como digo, precisamente a que van quedando espacios por ocupar, porque eh, eh, los arabistas ya no participan en él. Y también sigue habiendo casos de medievalistas, o esta arqueología, digamos, está protagonizada sobre todo por gente que viene del ámbito de la historia medieval, en particular, ¿no? Por lo tanto, hay una creciente presencia de medievalistas, sobre todo de arqueólogos, que se interesan por Al-Ándalus, pero al mismo tiempo hay un abandono de los arabistas, con lo cual hay una descompensación que realmente pienso que no es beneficiosa. Eh, sería deseable que existiera un cierto equilibrio y sería deseable, obviamente, avanzar hacia una mayor formación interdisciplinar de la gente joven, siguiendo quizás el modelo que en su día estableció Pierre Guichard, que creo que fue uno de los pioneros en este sentido, al aunar la formación arqueológica, la formación de historiador y de arabista también. Em, pienso que es una línea que has seguido tú, por supuesto también, sin duda, y que es la línea en la que se debería incidir para realmente poder llegar a desarrollar una visión más integral del pasado medieval de la península ibérica, donde no hubiese una tajante separación entre compartimentos académicos estancos, sino una mayor integración de perspectivas y de disciplinas distintas. Ujú. Bueno, el abandono de los arabistas del Andaluz me parece que es algo pues, que debe destacarse y Es dramático, dramático porque porque queda muchísimo por traducir. queda Tenemos mucho. una hijata que todavía no está traducida, Mm, que tiene un volumen de información único. claro. Sí, yo Pero mencionaba antes las fuentes jurídicas y legales, pero realmente hay otra clase de fuentes quizás más tradicionales que en realidad todavía no han sido ni mucho menos agotadas, como bien estás diciendo en el caso de Ibn al-Jatib, ¿no? Es decir, que es dramático en este sentido el abandono de los arabistas porque esos textos van a quedar muy huérfanos de gente que pueda realmente dedicarles la atención que exigen, porque la dedicación a esas fuentes, a esos textos, requiere una formación muy importante, una formación muy específica y un esfuerzo considerable. ujú. Bueno, el hilo de eso y relacionado también con la pregunta que iba a plantearte, ¿qué líneas de investigación recomiendas tú que se desarrolle de ahora en adelante o que vas a desarrollar tú mismo en un futuro medio o corto plazo? Bueno, quizás enlaza con lo que estábamos comentando, ¿no? Yo creo que se debería potenciar el estudio de las fuentes literarias, de las fuentes escritas, de las fuentes sobre todo legales y doctrinales, porque ahí tenemos una información de carácter socioeconómico que, debido a la ausencia de fuentes archivísticas,
no podemos encontrar en otra clase de textos, ¿no? Em, por otro lado, hay líneas de investigación en la arqueología que están adquiriendo también un protagonismo muy importante, que tú conoces muy bien, como es el caso de la genética, por ejemplo, que está arrojando resultados creo que muy novedosos. Eh, Tenemos el precedente de la necrópolis de Pamplona, por ejemplo, que creo que marcó un hito, sin duda, a ese respecto, y que ha venido enriqueciéndose durante los últimos 20 años con contribuciones muy importantes y muy interesantes, ¿no? Quizás también ahí es donde, como decía antes, hay que tratar de potenciar esa colaboración de los genetistas, de los expertos en los estudios genéticos, con los historiadores, con los arqueólogos e incluso también con los arabistas, ¿no? Porque creo que de esa confluencia es de donde se pueden llegar a alcanzar los mejores resultados en la investigación. Sin duda el futuro creo que puede responder a preguntas que nos planteamos desde la fuente escrita y desde la historia en general, y que tratado con su debida precaución, hay que decirlo, porque la genética también puede ser un arma de doble filo y puede usarse en contra de lo que uno defiende, pues puede dar resultados increíbles, ¿no? Bueno, ya dejamos de lado la primera parte de la entrevista, la que tiene que ver con las líneas de investigación, y pasamos más bien a analizar la situación de la universidad, con la reforma universitaria que han tenido lugar. Eh, ¿Cómo ves tú la universidad española actual? ¿Crees que es una universidad competente? ¿Crees que la legislación se adapta a las necesidades que tenemos, en tanto que profesores de la universidad y sobre todo en tanto que transmisores de conocimiento, y si se adapta también a lo que requieren los estudiantes y las estudiantes? Bueno, es un problema muy amplio, muy complejo, difícil de resumir quizás en pocas palabras, ¿no? Em, la universidad en España arrastra problemas, sin duda, que vienen de modelos universitarios creados en épocas pasadas, pero creo que sería injusto no tomar en consideración el esfuerzo de actualización, de internacionalización, de investigación que se ha hecho en la Universidad Española durante los últimos años. Creo que en ese sentido la propia Universidad de Granada es un ejemplo muy claro, ¿no? De una universidad que ha crecido muchísimo en los últimos 15 o 20 años. Eh, el, el Departamento de Historia Medieval de Granada a día de hoy es una referencia a nivel nacional, ¿no? Y eso creo que tiene mucho que ver con el trabajo que se ha hecho en las últimas décadas en ese departamento, ¿no? Aún así, por supuesto, pues existen muchos problemas. Yo veo con bastante recelo todo lo que está sucediendo en España últimamente con las universidades privadas. Ujú. Creo que se está potenciando un modelo privado de universidad que solo si somos extraordinariamente cándidos o inocentes podríamos pensar que no va a tener consecuencias sobre la universidad pública. Y yo en este sentido soy un claro defensor de la educación pública y de la universidad pública. Creo que la educación pública es un, es un pilar esencial eh, de las sociedades modernas, de las sociedades democráticas. Y creo que este apabullante desembarco de universidades privadas que está teniendo lugar en España, eh, sobre todo en zonas determinadas, como puede ser Madrid y también últimamente, desde luego, en Andalucía, va a tener unas consecuencias desastrosas para la universidad pública. Y creo que es algo muy preocupante. Al final lo que estamos viendo es que es una estrategia envolvente, ¿no? Rodear la universidad pública de Es, universidades privadas. es una estrategia de elitización del conocimiento y de la educación. Es decir, que quienes tengan el acceso a la educación universitaria, pues sean quienes pueden pagárselo. Es decir, es una mercantilización del conocimiento y de la educación. Y creo que eso es algo muy preocupante. Bueno, ¿y qué recomendarías tú al alumnado que está empezando ahora para que no se desanime ante este panorama de privatización,
Nos estamos librando en cierta medida en España de estos recortes, pero las universidades en muchas ocasiones dependen de los gobiernos regionales y llegan también estos recortes a las universidades públicas. ¿Qué le recomendaría para que no se desanime a este personal, a estos nuevos estudiantes? Yo creo que las universidades públicas en España siguen siendo un bastión imprescindible del conocimiento, aunque aún siendo conscientes de todos los problemas que, como decíamos antes, hay en las universidades españolas y eh, que se deben afrontar y se deben tratar de corregir. Pero estamos viendo ya casos de universidades públicas en ciertas zonas de España que están llegando a un nivel de casi de asfixia económica absoluta. Yo creo que todos tenemos que seguir apostando por una universidad pública y de calidad, y eso exige una financiación. Eh, es, es imprescindible dedicar recursos a la educación. Si queremos tener una educación de calidad, no solamente en la universidad, sino a todos los niveles educativos, si queremos tener una universidad pública de calidad, eso hay que pagarlo. Eso exige financiación, eso exige un compromiso político con una educación de calidad y luego que se nos exija a los que eh, cumplimos nuestra labor en el ámbito educativo, que se nos exija lo que se nos tenga que exigir, porque al menos a nosotros en la universidad se nos está evaluando continuamente. O sea, creo que en la universidad estamos acostumbrados a ser evaluados continuamente y personalmente creo que no hay ningún problema en eso, que se exija lo que se tenga que exigir, pero que haya un compromiso político claro con la educación pública. Bueno, pasamos ya a otro bloque, digamos, dentro de la entrevista, que si viste la entrevista de Antonio Malpica, pues tiene que ver con personajes históricos y la relevancia que tiene para ti o la opinión que tienes sobre ellos. Y comenzaríamos pues con uno de los personajes que creo que tiene mucho que ver con tu línea de investigación, con la disciplina a la que te dedicas, que es el profeta Muhammad. No sé si podrías en breves palabras resumir la relevancia de este personaje histórico para la historia de la humanidad y para la historia de la Edad Media en particular. Bueno, con Muhammad, con Mahoma, como con otros personajes históricos similares, yo creo que se da una disonancia muy fuerte entre lo que conocemos a nivel histórico sobre el personaje y la importancia histórica que ha tenido el personaje. La importancia histórica del personaje es incuestionable, puesto que es el fundador de una creencia, de un movimiento religioso que, bueno, a día de hoy siguen miles de millones de personas en todo el mundo, que está difundido pues, por todos los continentes, ¿no? En ese sentido, sería difícil cuestionar la relevancia histórica de ese movimiento, de esa fe religiosa. El problema es que quizás nos enfrentamos pues, a un panorama oscuro eh, en lo que se refiere a las fuentes históricas que nos permiten acceder al conocimiento del personaje, ¿no? Pero sin duda es todo lo que tiene que ver con el origen del Islam, eh, y con la expansión del Islam, con la conformación del califato omeya, el califato abasí, pues creo que es un tema fascinante, ¿no? Y, me parece uno de los procesos históricos sin duda más importantes a nivel global si hablamos de la historia de la humanidad. Ujú. Y otra figura controvertida, el Cid, campeador, tan mitificada y que responde a los mismos parámetros que el propio Mohammed. No sé, ¿cómo lo ves tú como historiador y como, también como persona? Sí, como bien has dicho, un personaje que ha sido muy mitificado, ¿no? En la tradición historiográfica española, sobre todo, principalmente a raíz de la publicación del famoso estudio de Menéndez Pidal, ¿no? Eh, pero creo que es un personaje histórico también fascinante, ¿no? Un personaje muy singular de una época muy específica de la historia medieval de la península del siglo XI, un personaje creo que supo adaptarse perfectamente al contexto de su época,
un personaje em, con, digamos, con rostros distintos, un personaje sin duda muy audaz, un personaje muy exitoso en los proyectos que se planteó realizar. Eh, en ese sentido, la conquista de Valencia por el Cid fue sin duda un hito eh, extraordinario en la historia de la península en el contexto de las taifas, ¿no? Y la propia consideración del Cid como un taifa más dentro del contexto de la época, ¿no? Yo creo que es un personaje extraordinariamente interesante, un personaje histórico, literario y también un personaje mitificado a nivel historiográfico, incluso político e ideológico, ¿no? Como héroe de la Reconquista. Al final, que es un reconquistador o un oportunista mercenario. Admite distintas lecturas, ¿no? Creo que tiene que ver poco con el concepto tradicional de reconquista, desde luego, pero sí, tiene sin duda grandes dosis de oportunismo, como tantos otros de los personajes de esa época, ¿no? Pensemos en un Ibn Ammar, por ejemplo, o bueno, otro gran oportunista creo de la época también fue en cierto sentido el propio Abdallah de Granada, ¿no? No hay más que leer sus memorias para ver cómo trataba de navegar en las aguas turbulentas de su época, ¿no? Y cómo Iba contemporizando sus contemporizando, respuestas. sí, creo que eh, sí, es quizás un elemento interesante a la hora de valorar esa época. Bueno, de la misma época, aunque no sé si las entrevistas son improvisadas, ¿no? O sea, tenemos un guión y luego vamos adaptándolo a las circunstancias. Al-Mu'tamid, por ejemplo, que te evoca a ti, me parece un personaje fascinante, ¿no? Sin Tiene duda, casi todo. eh, que sin duda, y se han publicado, bueno, algunos trabajos. La taifa de Sevilla quizás es una de las que ha sido más estudiada, ¿no? Pero quizás está todavía pendiente un trabajo más a fondo sobre el personaje de Al-Muqtadid, ¿no? Sobre el que hay mucha información en las fuentes árabes y también alguna información en las fuentes latinas de la época. Sí, un personaje sin duda fascinante, ¿no? Aquella frase de prefiero apacentar camellos que cerdos es una de la- creo, de las, eh, no sé cómo decirlo, una de las frases que define quizás una época, ¿no? Que define un contexto histórico muy determinado como es la época taifa, ¿no? Incluso la política que siguen los propios musulmanes a lo largo de la historia Mm, de abandonar a la península ibérica en vez de claro, quedarse aquí mm, como sí, personas como de siempre. tercera categoría. Y Isabel la Católica, pregunta es, Bueno, me queda un poco más fuera quizás de mi ámbito de trabajo habitual, pero bueno, creo que es un personaje histórico también fascinante, sin duda, ¿no? Una mujer que llegó a alcanzar un poder extraordinario en su época, una persona también muy decidida, eh, se propuso conseguir el reino y lo consiguió, se propuso casarse con Fernando y lo consiguió. eh, y luego, bueno, está asociada incuestionablemente pues, a aspectos decisivos de la historia medieval, ¿no? La conquista de Granada, eh, las capitulaciones de Granada, lo que representaron las capitulaciones de Granada. Eh, un personaje sin duda fascinante, también probablemente de los más mitificados y distorsionados, sobre todo en España, por razones que son creo bastante conocidas, pero como personaje histórico creo que es de una dimensión sin duda extraordinaria. damos ya un salto a la etapa contemporánea. Francisco Franco, ¿qué opinión te merece? ¿Cómo resumirías tú esta figura histórica dentro de la historia de España y de la historia del mundo en general? Un dictador, un asesino y un terrorista. El terrorista más grande de la historia de España.
Y de todas estas personas, si te fijas, todas tienen algo que ver con la historia de la península ibérica. Hablo de península ibérica para insertarnos más en el contexto actual. ¿Cuál crees que ha influido más en la identidad, en el devenir histórico, en lo que somos ahora como españoles? Es difícil porque se puede caer fácilmente en el anacronismo, ¿no? Claro, sin duda tiene mayor influencia lo que está más próximo a nosotros, ¿no? Obviamente. Pero bueno, también los procesos históricos se dan en el largo plazo, indiscutiblemente, ¿no? Pero bueno, es indudable que la sociedad española actual, bueno, digamos que hunde sus raíces más inmediatas en un proceso histórico que, bueno, que está asociado a la guerra civil, a la dictadura, a la transición, ¿no? Creo que de ahí es de donde surge con posterioridad pues, la España democrática del 78, que es el marco en el que estamos todavía actualmente, ¿no? Con todos los cambios que ha habido, por supuesto, en las últimas décadas, pero eh, digamos que en el fondo el marco legal constitucional eh, sigue siendo todavía el vigente. Bueno, pasamos ahora a preguntarte sobre colegas, maestros. Empezaré preguntando por el que fue mi profesor responsable de tesis doctoral, el primer entrevistado, Antonio Malpica Cuello, que precisamente nos cedió Ajá. este Ah, volumen para ti de Zona Húmeda en Andalucía, dentro de esta cadena que hemos establecido de ujú. donaciones de libros de un entrevistado a otro. ¿Qué opinión te merece Bueno, antes que nada, muchas gracias Antonio por el libro. Vi su entrevista y me gustó mucho. te dedico unas palabras bastante Sí, bueno, Antonio cariñosas? lo conozco desde hace bastante tiempo, bueno, y creo que es alguien que tiene un papel muy importante en la historia medieval en España en las últimas décadas, ¿no? Creo que el trabajo que ha hecho en Granada ha sido absolutamente fundamental, ¿no? Y como decía antes, el crecimiento que creo que ha tenido ese departamento a nivel académico de investigación está muy asociado con la labor que él ha desarrollado. Ha potenciado la arqueología como vía de aproximación al estudio del periodo andalusí, bueno, ha protagonizado numerosos proyectos, ha dirigido tesis doctorales, es decir, ha creado una escuela y eso creo que es algo que tiene mucho valor en el mundo académico, ¿no? Es una persona que ha hecho un trabajo muy, muy importante y que ocupa un lugar destacado, sin duda, no solamente en Granada, sino en Andalucía y a nivel nacional e incluso internacional, por supuesto. Yo destacaría también la internacionalización que él ha llevado a cabo Ujú. de, Claro, de la sí, investigación, ¿no? sí, él creo que se ha preocupado siempre de que su gente, sus discípulos Conexión se internacional formen fuera y mantengan ese vínculo internacional que es muy importante. y la dinámica de investigación que han sido frenéticas y que en cierta medida esa inercia Se nos ha transmite. beneficiado a todos, incluso a la historiografía medieval en general, ¿no? Siguiente personaje está muy relacionado contigo, yo creo que de tu ámbito de amistades, Manuel Acien, que es toda una referencia historiográfica. Mm. ¿Cómo resumiría su aportación, su persona, su herencia? Bueno, un caso quizás parecido también al de Antonio Malpica, ¿no? Alguien que viniendo desde el medievalismo, también formándose en Granada, pues acabó desarrollando una vocación más estrechamente asociada al estudio de la época medieval. En este sentido, para mí son sin duda referentes que yo he tenido desde mi época de estudiante prácticamente, ¿no? Es decir, eran historiadores medievalistas que eh, en ambos casos, sobre todo en el de Antonio Malpica, pero también sin duda el de Manuel Acien, utilizaron la arqueología como medio de potenciar, digamos, o de dimensionar dentro del medievalismo la presencia de los estudios de Al-Ándalus, ¿no? Y creo que eso tiene un gran valor. Bueno, desgraciadamente Manuel Acien murió de manera prematura y eso pues nos ha privado de contar em, bueno, con una trayectoria que podía haber deparado pues, trabajos muy interesantes, muy importantes a la vista de su trayectoria previa, en la época quizás de su mayor madurez como investigador.
Yo recuerdo con mucha nitidez el impacto enorme que me produjo en su día la publicación del libro de Ibn Hafsun, de Manuel Acién, ¿no? Coincidía con la época en la que yo hacía mi tesis doctoral y la verdad que la lectura de ese libro fue para mí impactante, ¿no? La, la manera en la que abordó el análisis de las fuentes árabes, la manera en la que replanteó todo el estudio de la crisis del Emirato Omeya, con todas las críticas que ha tenido después, porque sabemos que la obra fue muy controvertida, ¿no? Pero creo que precisamente eso habla muy en su favor, el hecho de haber sido capaz, digamos, de reactivar un debate historiográfico a unos niveles que yo creo que en España habían sido inéditos casi yo diría desde la publicación de la obra de Guichard, ¿no? Yo creo que Manuel Acién tuvo esa virtualidad de generar una atención académica extraordinaria y por parte además de investigadores muy destacados como la propia Maribel Fierro, Eduardo Manzano, Miquel Barceló, es decir, fueron, digamos, especialistas de gran nivel los que se sintieron, digamos, interpelados por las ideas de Acién, ¿no? Y yo creo que eso dice mucho de la importancia de su trabajo. Ujú. Han mencionado dos de los personajes sobre los cuales te iba a preguntar, Pierre Guichard, que yo creo que es maestro prácticamente de todo. No sé cómo resumiría su aportación, su, su forma de trabajar y su legado. Bueno, sin duda un gran referente para mí también, ¿no? Y creo que para muchos. Pierre Guichard para mí es el fundador de los estudios andalusíes modernos. Creo que fue quien rompió con la tradición esencialista que prevalecía en el ámbito del medievalismo español hasta la década de los años 60 o 70. También lo hicieron Barbero y Vigil desde otra perspectiva. Además coincidiendo, no por casualidad, en la misma época, la época de la transición, que fue una época de grandes cambios a todos los niveles, pero creo que Pierre Guichard marca un punto y aparte en los estudios medievales de la península ibérica y en los estudios de Al-Ándalus, sin duda. Marcó digamos, un nuevo perfil, un nuevo modelo de perfil académico, como decíamos antes, aunando una serie de metodologías, de vías de aproximación que hasta entonces en España no se habían dado juntas, ¿no? Y él representa un modelo de historiador que a partir de ahí ha tenido una proyección muy importante en España, ¿no? Y bueno, sin duda, su influencia ha sido determinante en la evolución de los estudios del Andaluz. Como digo, rompe con esa tradición esencialista, sobre todo su crítica demoledora de la noción de España musulmana, Ujú. que a mi juicio quedó totalmente desactivada a partir del trabajo de Guichard. No fue en cambio quizás, desde mi punto de vista, tal vez una de las críticas que se le puede hacer a la labor de Guichard, no confrontó en cambio de forma igualmente crítica con la tradición de la Reconquista. Ujú. Eh, Quizás porque ese debate todavía en esa época era muy incipiente en España. Recordemos que, bueno, el libro de Barbero y Abilio Barbero y Marcelo Vigil es de 1978 y, bueno, tal vez ha sido en los últimos años cuando ese debate se ha desarrollado de forma más intensa en nuestro país, aunque desde un precedente historiográfico muy importante como es el de la formación del feudalismo en la península ibérica, ¿no? El libro de Barbero y de Vigil. Pero tal vez eh, Guichard no se sintió interpelado hacia esa perspectiva crítica o tal vez no. em, bueno, no sé hasta qué punto, de alguna forma, entendía que el concepto también a lo mejor podía tener su operatividad académica, ¿no? Es posible porque él de hecho lo utiliza en muchos de sus trabajos. Hay que destacar también su respuesta a Olauer, ¿no? Claro, fue uno de los Viajando, primeros en España, viajando sí. allí. Eh, Martínez Montaves, Pedro Martínez Montaves fue el primero en España que confrontó con esas ideas, pero también lo hizo sin duda Pierre Guichard, al igual que algún otro historiador francés de la época, porque no olvidemos que Les Arabes n'ont jamais envahi l'Espagne,
se publicó en Francia en 1969, ¿no? El manifiesto inaugural de ese negacionismo del que hablábamos antes sobre el origen de Al-Ándalus. Ujú. ¿Y Maribel Fierro? Bueno, Maribel es una persona con la que he colaborado mucho, con la que he tenido y sigo teniendo una relación académica muy estrecha. Creo que es una referencia incuestionable en los estudios de Al-Ándalus, desde la perspectiva de ese arabismo que decíamos antes, ¿no? De esa escuela de arabistas españoles, eh, em, em, que tanto ha contribuido sin duda al conocimiento de la historia de Al-Ándalus. Y creo que Maribel ahí ha hecho además una labor muy importante de aproximación del arabismo y del medievalismo, porque es una persona muy abierta. Creo que es uno de los elementos quizás que la caracterizan, ¿no? Su apertura de miras, su capacidad para establecer conexiones. Una investigadora con un peso específico, yo creo que es muy, muy destacado a nivel nacional y a nivel internacional, sin lugar a dudas, ¿no? Em, Me remito recientemente a su libro de este año, eh, que creo que es un trabajo muy interesante de síntesis. Y la síntesis es una labor muy necesaria. Su volumen sobre Al-Ándalus. Sí, es el libro que publicó creo que es Catarata, ¿no? Sí. En colaboración con el CSIC. Salió a comienzos de este año y, y, bueno, resume un poco una trayectoria muy amplia, ¿no? Pero el trabajo de Maribel me parece esencial, me parece sustancial, además porque a mí me ha interesado siempre mucho porque ha enlazado con temas que a mí me interesaban, relativos a la, mm, a la utilización o al desarrollo de la doctrina maliquí, andalusí, a su proyección social, a su proyección política, ¿no? Creo que ahí hemos encontrado un ámbito de colaboración muy interesante y bueno, como digo, creo que yo estoy seguro que Maribel todavía tiene mucho que darnos en este sentido. Ujú. Y Elena de Felipe, que precisamente desvelamos que será la próxima entrevistada de entrevista en Pues bueno, Elena, una magnífica colega, ¿no? Creo que también una gran arabista, mm, que ha contribuido con trabajos muy interesantes, sobre todo a la cuestión del papel de los bereberes en Al-Ándalus, ¿no? Que es una dimensión muy importante de la historia de Al-Ándalus desde su origen. Creo que ella conoce muy bien ese tema y, bueno, me alegra mucho que sea la persona a la que vas a entrevistar a continuación, porque es también una persona por la que tengo un gran afecto y una gran admiración también por su trabajo. Ujú. Bueno, como sabes, dentro de entrevistas con cada entrevistado regala un libro al siguiente. En tu caso, ¿por qué monografía de publicación? Bueno, pues en mi caso me he inclinado por este libro que La Sociedad publiqué, Islámica Clásica. publiqué hace unos años sobre las sociedades islámicas clásicas. Es una obra también en cierta forma, de síntesis. Muy Eh, necesaria en castellano, por cierto, porque s- no contamos con no mucha, contamos con demasiada bibliografía quizás de este tipo, sí. Y bueno, pues espero que pueda interesarle a Elena. seguramente. Y llegamos ya a la última fase de la entrevista, donde te voy a preguntar una curiosidad. Para ti, ¿qué es España? Eh, ¿Cómo definiría España? Sobre Em, todo de cara a todos los que se preguntan si España es una cosa, es otra. ¿Qué es para ti España y qué es ser español? bueno, es un país, es mi país, ¿no? Es donde he nacido, donde me he criado, donde me he educado y es un estado también. eh, y yo lo definiría como mi país, simple y llanamente. Como historiador es un objeto de estudio sin duda interesante, ¿no? Y que mm, de una forma u otra está presente en lo que hacemos, ¿no? Es una referencia que no se puede soslayar, obviamente, en aspectos muy distintos, ¿no? Pero sí, es mi país, ¿no? Y otro tema que quería plantearte,
¿cómo recibes tú las críticas de parte de los haters de Internet? Y yo me planteo si realmente conocen tu obra, porque muchas de las críticas que te arroja en realidad van en contra incluso de tu producción historiográfica. Hemos hablado antes de la tolerancia. Tú eres uno de los que analiza precisamente al andaluz y demuestra que hay tolerancia, que primero que el concepto no se puede aplicar a la sociedad medieval. Y segundo que la sociedad andalusí no es idílica y tú lo subrayas. ¿Cómo ves tú que te ayudan esas críticas de ser pro o filo arabófilo o islamófilo o incluso alguna que he leído en Twitter de que te financia Mohamed VI? ¿Cómo la Ya me recibes? gustaría. No, a ver, ¿Crees que ellos leen tu obra o seguían bueno, más por... supongo que habrá muchos que no, quizás habrá otros que sí, no lo sé. El mundo de las redes sociales, pues es complejo, ya lo sabemos. Yo en un momento determinado tomé la decisión de participar en ese ámbito porque creo que es un sitio en el que la historiografía académica también debe de tener su presencia y su voz. Es una herramienta de difusión del conocimiento histórico y de difusión del propio trabajo. Yo creo que en el siglo XXI la divulgación o la difusión del conocimiento histórico se tiene que hacer también en las redes sociales porque forma parte de la realidad del mundo en el que vivimos y es una herramienta que utilizan pues, muchas personas hoy día, ¿no? Sobre todo también la gente joven especialmente, ¿no? Y nosotros trabajamos con la gente joven en la docencia. Entonces, bueno, a partir de ahí, bueno, a mí personalmente no me preocupa el tema de las críticas, ¿no? Quiero decir que, bueno, entiendo que forma parte de lo que es, de lo que son las redes sociales. Es cierto que, bueno, a veces pues hay cosas que te hacen gracia, ¿no? Que te hacen reír un poco, ¿no? Pero bueno, lo Hay llevo. algunas críticas, incluso amenazas, que son preocupantes, hay que decirlo. Sí, es cierto que a veces te encuentras con No gente se, no se permiten ese tipo de insultos. siempre desde perfiles anónimos, pues hay gente que, bueno, gente un poco acomplejada que aprovecha el anonimato para lanzar, para decir cosas que probablemente no se atreverían a decir de otra forma o en otro contexto, ¿no? Sí, evidentemente, pues es algo que hay que tener en cuenta. Pero bueno, como digo yo, no me centro en eso, ¿no? Prefiero centrarme en, digamos, en la utilidad que representa la herramienta en sí, es decir, las redes sociales, como digo, te permiten llegar a un público determinado. Hay personas que también te dan un feedback positivo, que interactúan de una manera respetuosa y de una manera eh, eh, con interés por el trabajo que haces, por las publicaciones, por las charlas, por las conferencias, etcétera. Y en ese sentido, pues yo prefiero quedarme con el aspecto positivo. Es cierto que hay mucho recelo en el mundo académico hacia las redes sociales. Yo puedo entenderlo por lo que has comentado, ¿no? Es decir, por el hecho de que, bueno, es un medio en el que estás muy expuesto a todo tipo de críticas, ¿no? Pero yo siempre animo a todos los colegas a que participen porque la presencia académica en ese espacio pienso que es necesaria, porque si nosotros no ocupamos ese espacio, lo van a ocupar otros, que es lo que realmente sucede, ¿no? Es decir, ese espacio lo ocupan pseudo divulgadores, gente sin preparación, gente sin formación, bueno, que se dedican a verter todo tipo de pamplinas en las redes sociales sin tener realmente ni un conocimiento ni una preparación eh, a la hora de tratar ciertos temas. Y como digo, el problema es que ese espacio lo ocupan porque los historiadores académicos muchas veces renuncian a estar presentes en ese ámbito, precisamente porque yo creo que lo que se pretende efectivamente es que esa herramienta esté al servicio solamente de unas determinadas ideas y donde haya solamente presencia de un determinado tipo de persona. Pero yo precisamente creo que hay que estar ahí porque donde se da la desinformación es donde hay que dar la información.
Bueno, tiene algunos haters que son los que más ruido hacen, pero tiene muchísimos seguidores. Hay que decir que entre mi alumnado también hay gente que celebra que tú combatas los bulos historiográficos, que incluso te enfrentes de cara, a cara descubierta contra la ultraderecha, que en muchas ocasiones lo que hace es cubrirse con las capuchas como los neonazis, como los Ku Klux Klan, para atacar a los que, como tú, luchan por la verdad, podemos decir, historiográfica, que hay muchos alumnos y alumnas que te siguen y que Mm. comentan incluso en clase los debates que tú sostienes. Por eso decía antes, y me alegra que lo comentes y que lo digas. Yo creo que precisamente para los estudiantes es importante que los historiadores académicos estemos en las redes sociales, porque la gente joven utiliza mucho las redes sociales, se informa mucho a través de las redes sociales, es una herramienta que manejan de una manera natural. Y por lo tanto yo creo que ellos también necesitan que quienes estamos con ellos en clase estemos también con ellos en las redes sociales, utilizando también el lenguaje característico de las redes sociales, porque no se Sí, utiliza el mismo lenguaje en un ámbito o en otro ámbito, siempre dentro de, digamos, de un marco de carácter académico, por supuesto, ¿no? Pero yo creo que es necesario. Yo, ya digo, siempre tengo discusiones con colegas, con amigos bueno, que son reacios y yo insisto que lo entiendo, pero me quieren parece que... lanzar al barro, ¿no? No, pero no Para, hace falta, creo que no hace sí, falta eso, creo que hay que mantener tu propio estándar y tu propio discurso, que se puede hacer perfectamente, y bueno, ignorar o bloquear aquellas opciones que no te interesan o que no te aportan nada o que solamente transmiten esa reacción negativa, ¿no? Pero creo que es una herramienta imprescindible para la divulgación y como digo, sobre todo para la gente más joven que son quizás los que más se manejan en ese ámbito. yo también me reflexiono cuando veo los hilos y las críticas que parten de gente que no tiene formación ninguna, tanto que historiadores, que algunos se dedican a la divulgación pero no tienen esa formación. ¿Cómo son capaces de criticar a un profesor que ha seguido un proceso de selección exhaustivo? Además, en tu caso ha sido muy exhaustivo, que ha ganado una plaza de catedrático y que tiene publicaciones en inglés, en francés, en las principales revistas, en las principales editoriales, con todo lo que eso supone en el ámbito académico? ¿Cómo son capaces de criticar de esa forma tan Bueno, prepotente y vehemente esto a una lo, figura? esto lo vemos, está a la orden del día. Quiero decir, desacreditar al ámbito académico es precisamente uno de los objetivos de estos sectores, ¿no? Y lo hemos visto y lo estamos viendo, creo, de una manera muy manifiesta con los acontecimientos que han sucedido en España, en la zona de Valencia en las últimas semanas, ¿no? Es decir, cómo se ataca a quienes hablan del cambio climático, cómo se ataca a los organismos que se encargan bueno, de analizar el estudio de los fenómenos meteorológicos. Eh, Esto forma parte de la estrategia de una ultraderecha, de unos sectores políticos y sociales que, bueno, cuya estrategia consiste en desacreditar a todo aquel que no se pliega a seguir ese discurso, a aceptar ese discurso, ¿no? Entonces la estrategia es simplemente tratar de desautorizarte o tratar de desacreditarte, ¿no? Da igual quién seas porque lo hacen con cualquiera, sea historiador, sea climatólogo, sea meteorólogo, sea quien sea. Es decir, el conocimiento no les interesa en absoluto, lo único que les interesa es imponer su narrativa, aun cuando vaya en contra de, digamos, de la realidad empíricamente contrastable. Yo también reflexiono sobre, digamos, el silencio que hay a veces cuando se ataca a una persona. Eh, yo recomendaría una actitud más proactiva por parte de toda la comunidad científica. Es decir, que hoy en día, pues,
hoy te toca a ti, pero mañana le puede tocar a cualquier otro, Sí, por supuesto, y que que no converja con los intereses de determinada ideología. ha sucedido, está sucediendo ahora con un investigador del Consejo, concretamente, eh, que está siendo objeto de una campaña de acoso y de desprestigio precisamente en relación con los acontecimientos que decíamos antes, ¿no? En relación con la catástrofe que ha sucedido en Valencia, ¿no? Esto está a la orden del día y esto realmente si nos remitimos a- al, al horizonte más inmediato va a ser algo que creo que va a ir en aumento. Ujú. Desgraciadamente es así. Bueno, no quiero olvidar que hemos inaugurado un- una nueva sección o una nueva parte de las entrevistas y en la que lanzamos una campaña a ver las preguntas que se plantean alumnos, investigadores, cualquier otra persona que te preguntarían a ti. Y en este caso tenemos a dos alumnos que ahora están en la Universidad de Granada, Judith y Manuel. Judith Praena y Manuel Tristán, que han grabado este vídeo. Te lo paso para que lo veas. Buenas, somos Manuel y Judith y esta sería nuestra pregunta para el profesor Alejandro García San Juan. Em, la pregunta es si desde el mundo académico se valora en su justa medida la visión que tiene el público no académico de la Edad Media, marcada por un componente eurocentrista, feudal, cristiano y bajo esa idea romántica de gran epopeya, em, grandes batallas y monarquía. Y un poco pues, a colación si desde el mundo académico, si desde las instituciones públicas se tiene tanto la inquietud por modificar esta visión hegemónica, las herramientas que lo posibiliten, o incluso un poco, no sé si la necesidad o si realmente depende de otra serie de factores. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, la pregunta puede generar una conferencia prácticamente, ¿no? Bueno, muchas gracias ante todo a Judith y a Manuel y un saludo a los dos. Bueno, creo que son preguntas muy pertinentes, ¿no? Y que eh, eh, creo que son lógicas viniendo por parte de jóvenes estudiantes, ¿no? Yo creo que tienen toda la razón al plantearse esas cuestiones. Yo diría que existe una conciencia importante entre sectores historiográficos amplios sobre la necesidad de fortalecer la conexión con la sociedad, la necesidad de realizar una labor de divulgación más amplia, más intensa. Yo creo que esto es algo que, eh, al menos en mi entorno de colegas con los que tengo contacto habitualmente, con los que trabajo, lo, creo que se aprecia claramente que existe esta idea o esta visión de la necesidad de contrarrestar prejuicios, clichés historiográficos, ideas preconcebidas, que como hemos dicho en varias ocasiones a lo largo de esta charla, pues en la actualidad están adquiriendo un auge inusitado, porque en realidad muchos de los bulos y de las fake news que hoy día se divulgan a través de medios diversos no son nuevos, son, eh, son ideas antiguas. Es el caso de la idea de la Reconquista, o es el caso de las ideas de Ignacio Lagüe, ¿no? Todo esto es muy antiguo, pero aparentemente adquiere una nueva dimensión en un contexto diferente, ¿no? Y sobre todo adquiere un papel distinto cuando se canaliza pues, a través de esas herramientas que son también las redes sociales. Entonces, creo que sí, creo que existe conciencia académica sobre este tema y entre los historiadores y concretamente entre los medievalistas. Em, quizás mm, nos faltan herramientas, quizás nos falta práctica, quizás nos falta formación incluso a la hora de manejarnos en ciertos medios o en ciertas metodologías de divulgación, pero
yo pienso que en los últimos años también se ha hecho una labor bastante importante en ese aspecto, ¿no? Y me gustaría en ese sentido, por lo que me toca personalmente, mencionar la revista Al-Ándalus y la Historia, o la plataforma Al-Ándalus y la Historia, que desde hace varios años lanzamos un grupo de colegas, entre los que está algunos de los que han salido en esta charla, como la propia Maribel Fierro, por ejemplo, y otros, Javier Albarrán, Eduardo Manzano, Carlos de Ayala. Se han incorporado últimamente algunos colegas nuevos, Fernando Bravo, también de la Universidad Autónoma. Es decir, un grupo de historiadores, de arabistas, que precisamente, mm, digamos, a raíz de la toma de conciencia de esta cuestión, pues pensamos que podría ser interesante disponer de una herramienta de divulgación en la que publicamos artículos académicos de divulgación, en la que publicamos también entrevistas, en la que también divulgamos a través de las redes sociales. Es decir, em, intentamos contribuir también a esa labor, ¿no? Y quizás no de manera suficiente, con toda probabilidad, es mucho lo que nos queda por hacer, pero al menos tratamos de contribuir en ese aspecto. Y últimas preguntas, por así decirlo, ya llevamos más de una hora de entrevista, pasa rápido el tiempo y también se está muy a gusto aquí en este lugar idílico, ¿no? de la campiña sevillana. ¿Qué canción me recomendarías al público de Entrevistas con y por qué? Wow, vaya, bueno, he sido siempre soy bastante melómano, me gusta mucho la música. He sido siempre muy aficionado a la música rock y al heavy metal. Em, Una canción que te defina y que al mismo tiempo... bueno, hay muchas, sería muy difícil elegir una, pero bueno, como soy sevillano, quizás me quedaría con alguna canción de un grupo mítico de Sevilla que es Triana, que es uno de mis favoritos. Muy bueno. Eh, el, Sé de un lugar, por ejemplo, me parece una canción maravillosa. Se la recomiendo a todo el mundo. La escucharemos, no Sobre, la pondremos porque no tenemos sobre todo quizás a la gente joven que a lo mejor es una música o es un estilo de música quizás más antiguo que hoy día no se conoce tanto, pero eh, ya digo, creo que Triana es una referencia fundamental. y un libro para investigar al Ander. No tiene por qué ser relacionado con tu disciplina, con nuestra disciplina, puede ser cualquier otro libro que Los, para ti sea imprescindible para entender el mundo, para... Elegiré una novela, Los Santos Inocentes. Vale. Me parece una novela fantástica que describe la España de esa época, de los años 60, de una manera brutal, pero a la vez de una manera muy fiel, ¿no? Y además también destacaría tanto el libro como la versión cinematográfica de Mario Camus, que también me parece uno de esos casos en los que hay una síntesis perfecta entre la novela y la versión cinematográfica, algo que no siempre sucede. Y aprovecho para un libro sobre Al-Ándalus, ¿cuál me recomendaría a mí? Bueno, un libro sobre el Si yo Andaluz, empezara a estudiar Al-Ándalus, pues te recomendaría el libro que hemos citado antes, el de Maribel Fierro, porque creo que es una síntesis excelente, muy bien escrita, muy accesible, muy asequible y apta para todo tipo de público. y la última, para que me haga un favor y ya me des idea, ¿qué le preguntaría a Elena de Felipe, que es la siguiente entrevista? Bueno, Elena, como he dicho, es una persona que aprecio muchísimo y bueno, yo creo que podrías preguntarle por qué ella cree que es importante conocer la historia de los bereberes o de los amazigh en Al-Ándalus. Buenísima pregunta. Me parece que va a ser muy interesante la respuesta también. Seguro. Y si quieres expresarte, una última palabra, lo que quieras decir. Bueno, nada más que A la gente. ha sido un placer hacer esta entrevista contigo porque, bueno, como hablábamos al principio, empezaste formándote en Huelva, empezaste estudiando historia en Huelva y, bueno, pues la verdad que me satisface mucho ver la
la magnífica trayectoria académica que has desarrollado y que estás desarrollando. La verdad que te doy la enhorabuena y te animo a que sigas trabajando como lo estás haciendo hasta ahora. Muchas gracias, Alejandro. La verdad es que ha sido un placer y Para mí espero que también. haya estado a gusto y que esta entrevista no te crea problemas. Espero que no. Muchas gracias.